una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Y que, bueno, yo también lo he pensado, ¿no? Es algo que piensa todo el mundo en algún momento de su vida, porque es lo que hemos pensado todos y se ha transmitido. Es que, bueno, la columna, ¿no? Es que tiene que estar así, que es frágil y que no sé qué. Y, bueno, la columna para empezar no es un solo hueso, son un montón de discos que van uno encima de otros y que se mueven unos respecto a otros, que son articulaciones y que no, si tuviera que tener una postura fija y estar recto, tendríamos un fémur en vez de una columna. Tendríamos un solo hueso recto, un poco curvado, lo que sea. No tendríamos un montón de discos que son capaces de moverse en todas las direcciones. No tendría sentido. No es nada eficiente y la naturaleza no hace nada que no sea eficiente porque enseguida desaparece, ¿no? No. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y yo me acuerdo, mi padre se operó hace un par de años, tenía no sé si 85 años o así, y los últimos años pues se había estado curvando mucho y resulta que tenía pues alguna vértebra que se había vaciado por diferentes motivos y entonces pues lo operaron y le rellenaron una especie de cemento y entonces la operación pues la verdad es que le ayudó bastante y una de de las cosas mm, que más nos impactó cuando se operó era que él tenía tan curvado la columna que prácticamente mm, era horizontal la parte de arriba y a la hora de tumbarse en la cama, no, le faltaba un palmo más para llegar a tocar la cabeza y necesitaba ponerse almohadas al lado porque el dolor era increíble, ¿no? Y era imposible doblarla, extender la columna torácica. Y cuando se operó, al volver del postoperatorio, su espalda estaba recta, Ostras. tocaba perfectamente en la cama sin haberle modificado la cama y cuando se levantó y empezó a caminar, era mucho más alto. Y estuvo varios días así, pasa que, pues eso, con el tiempo, que se le fue pasando el efecto un poco de la anestesia y porque la costumbre, el miedo, porque ya tenía miedo a Claro. caminar y eso te hace cogerte y hay por muchos mecanismos diferentes, fue volviendo ahí y también porque le faltaba fuerza en esa musculatura que no le Ostras. permitía estar mucho tiempo así porque era un esfuerzo muy grande para su musculatura. Y me acuerdo que el especialista nos dijo que no, que eso era imposible, que la columna estaba ahí, que la columna de mi padre era rígida y que eso no podía estirarse, y vamos, todos lo habíamos visto, las enfermeras lo habían visto, ¿sabes? Y yo ya sabía que eso sí era posible porque, lo he visto en menor medida con clientes y conmigo mismo, y porque sé que anatómicamente es posible. O sea, vale que los discos se te pueden volver más rígidos, los ligamentos se te pueden volver más rígidos, la musculatura, pero al final la musculatura controla la posición de los discos, la inclinación de cada una de las curvas que tenemos. Entonces, pensar en esa columna rígida que además tiene que ser de una manera, porque si no, algo está mal y nos podemos hacer daño, es un problema. Y genera mucho problema en la gente que dice, ay, que me pasó algo, es que me tal. Y tienes siempre miedo a esa, no, una mala postura, no, un mal movimiento. Y el movimiento no te puede romper nada. Si tú haces un movimiento con tu cuerpo que te rompa a ti mismo el cuerpo, eso es algo prácticamente imposible. Tiene que ser que algo externo, una fuerza externa mayor, rompa, porque el cuerpo es muy fuerte, la musculatura, los tendones, los huesos, son muy resistentes. Entonces, no es tan fácil, y menos en estructuras que son maleables como es la columna, que puede tener muchas posiciones diferentes. Entonces, tenemos que intentar romper esa visión frágil de nuestro cuerpo y de nuestra columna como primer, porque esa es una de las claves para el dolor. Y, Si nosotros pensamos que somos frágiles y que cualquier cosa nos puede hacer daño, el dolor siempre va a ser mucho mayor del que debería ser. Algo que está justificado, porque a lo mejor el cuerpo, el sistema nervioso detecta, oye, esto es un peligro, vamos a mandarnos hacia el dolor porque realmente esto no es una buena idea. Va a ser mucho mayor esa señal si nosotros tenemos una percepción de nuestro cuerpo de que es algo frágil, que se puede romper con cualquier cosa, que un golpe te puede romper algo, es que me giré como no tenía que girarme. Si tenemos esa percepción, que es cultural y que llevamos muchos años y que cuesta cambiarla, pero que se puede cambiar, el dolor va a ser más intenso sí o sí.